Bienvenidos a todos a mi canal Lecturas Católicas, donde leemos los documentos de la Iglesia directos de su fuente. Hoy vamos a seguir con el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a empezar rezando al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender toda la doctrina cristiana. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, haznos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. La vez pasada estábamos leyendo sobre la Virgen María en sí, sobre qué es lo que creemos nosotros los católicos con relación a María. Y hoy vamos a leer el párrafo 3, los misterios de la vida de Cristo. O sea, vamos a ir viendo sobre la vida de Cristo aquí en la tierra. Y bueno, comenzamos. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hasta que hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. La catequesis según las circunstancias debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Número 1. Toda la vida de Cristo es misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, o incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los Evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Los rasgos comunes en los misterios de Jesús. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre, y el Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho
hombre, para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, incluso en los rasgos más sencillos de sus misterios. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo y en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por los cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección por medio de la cual nos justifica. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo y dijo, dijo y sufrió, tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia de la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados, y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, el que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento. Nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer, participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Aprovecho este momento para decirles que si tienen alguna duda la pueden expresar en el chat. Yo haré lo posible por contestarla. Además, a los de YouTube les recuerdo que en la descripción tienen el texto del que estoy leyendo de la página del Vaticano, es el catecismo de la Iglesia Católica. Además de que en la descripción está mi canal de Twitch. Número 2. Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Los preparativos. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza.
Todo lo que hace converger hacia Cristo anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor enviado para preparar el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precediendo a Jesús como el Espíritu y el poder de Elías. Da testimonio a él mediante su predicación, su bautismo y su conversión, y finalmente en su martirio. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la Natividad y el martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Pues tenemos aquí pues la explicación de San Juan Bautista, ¿no? Y de toda y un poco de la preparación que hubo a lo largo del tiempo en el Antiguo Testamento, de los profetas y todo que pues anuncian a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. San Juan Bautista pues lo consideramos como profeta. Es el último profeta del Antiguo Testamento y con él siendo contemporáneo de Jesús pues inaugura pues el tiempo del Evangelio, el tiempo de Jesús, ¿no? Y pues esto de la liturgia de Adviento pues se refiere a un tiempo en la iglesia, un tiempo antes, perdonen al perro que se escucha en el fondo. La iglesia antes de celebrar la Navidad en sí, tiene un tiempo de preparación que llamamos Adviento, en el cual pues hacemos recuerdo de esta preparación. Bueno, les iba diciendo, ¿no?, que en el tiempo de Adviento pues nos preparamos al tiempo de Navidad, que es para nosotros los católicos pues es el tiempo en el que celebramos el nacimiento de Jesús. Con el tiempo de Adviento pues también hacemos pues una preparación más específica de la segunda venida de Jesús, pero pues eso ya es un tema aparte, ¿no? El misterio de Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da a luz al trascendente, y la tierra ofrece una cueva al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios de antes de los siglos. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijo de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen, hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Básicamente nosotros en Navidad no celebramos que si Santa Claus que viene con los regalos y todo. Esos son signos, sí, navideños,
católicos, cristianos, que pues han tomado pues una significación, actualmente ha tomado una significación más materialista, más que cristiana, ¿no? Nosotros lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, y pues cada signo que pues ponemos en cada adorno navideño que ponemos, pues tiene un significado propio, ¿no? Que me tomaría mucho tiempo explicar, ¿no? Pero pues, en resumidas cuentas, para hacerlo cortito, pues el árbol en sí significa esa fe que tenemos en Cristo, que es firme, que está plantado como un árbol, ¿no? Que es firme y que está presente en nuestros hogares, ¿no? Los adornos que ponemos alrededor que ponemos sobre el árbol, sobre todo las esferas, significan esos frutos de esa fe. Los regalos significan los dones que nos da el creer en Dios, creer pues, esto que creemos, y pues esos dones que nos da pues la natividad en sí. También tenemos esta tradición de la corona de Adviento, en que cada domingo prendemos una vela, significando pues cómo la llegada de Jesús a nuestra vida pues va iluminando nuestra propia vida. Y pues, ¿qué más? ¿Qué otros signos hay? No, nada más. Pues además de que pues, el Santa Claus es una tergiversación del santo San Nicolás de Bari, nada que ver, pero pues según esto se basaron en él para hacer al Santa Claus. Entonces nosotros no celebramos al Santa Claus, ¿no? Nosotros celebramos a Jesús en ese día en que conmemoramos su nacimiento. Y pues, bueno. Los misterios de la infancia de Jesús. La circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de la inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. O sea, también nosotros lo celebramos en la liturgia en la liturgia tridentina, en la misa tridentina, el 1 de enero, que es de precepto. Se los recuerdo a los católicos, les recuerdo que el 1 de enero es de precepto. Ese día pues celebramos la circuncisión de Jesús, este signo judío en el que significaba que el niño pues era parte del pueblo de Israel, parte de la promesa de Abraham, ¿no? Y además pues en la liturgia actual pues también lo celebramos, pero un poco más como en segundo plano, no sé por qué, porque pues lo importante que se puso ahora en la liturgia actual, en la misa como está ahora, pues es a María como Madre de Dios. Este dogma mariano del cual hablamos la vez pasada. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa
que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la israelítica dignitas, la dignidad israelítica. La Epifanía pues la celebramos unos días, 1 o 2 semanas después de la Navidad. Seguimos en esa festividad, la seguimos teniendo como el tiempo de Navidad. O sea, la Navidad no solamente es el día 25 de diciembre, sino que ese día se extiende un poco más. Después del 1 de enero, pues seguimos celebrando el tiempo de Navidad. Así que, católicos, no quiten el árbol de Navidad justo después del 25. Es mi recomendación. Espérense al día del bautismo, que es cuando termina el tiempo de Navidad. Y pues entonces lo que celebramos ese día es ese misterio de los Reyes Magos, o más bien los sabios de Oriente, porque ni eran reyes ni eran, bueno, sí eran magos en cierto sentido. Los magos eran magos en el sentido de que eran sabios que tenían pues mucho conocimiento, ¿no? Sobre todo de astronomía, ¿no? O más bien astrología. Ellos sí practicaban la astrología. Por eso mismo, pues, pero pues porque ellos tuvieron cierto anuncio de que vendría Jesús, pues es por eso que estudiaban las estrellas, porque pues no me acuerdo, creo que había un profeta que había anunciado pues eso de que se vería pues una estrella el día que Jesús nacería, ¿no? El día que el Mesías naciera, pues se vería una estrella, o que nacería la estrella del reino, o algo parecido. No estoy muy seguro, así. Entonces, pero pues algo así me acuerdo, ¿no? Que por eso estudiaban las estrellas y por eso los Reyes Magos llegaron allá, ¿no? Los Reyes Magos eran paganos y por eso ellos representan pues la llegada del paganismo, la integración de los paganos al cristianismo, no del paganismo al cristianismo, ¿no? Sino que los paganos se convertirían al cristianismo, ¿no? De hecho, pues hay tradiciones que hablan de que los Reyes Magos, después de eso, pues después de no me acuerdo si durante o después de la vida pública de Jesús, pues ellos se convirtieron al cristianismo. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Como Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. Aquí pues nada más quiero hacer la distinción entre pues la circuncisión, que es pues, este rito que indica pues que es de parte del pueblo de Abraham y se hace a los 8 días de haber nacido, y este de la presentación se hace a los 40 días después. A los 40 días después se presenta el primogénito, como dice la ley judaica, se presenta el primogénito
como primicia de Dios, ¿no? Y se salva pues, sacrificando pues lo propio, ¿no? O sea, según el recurso económico que tuviera la familia, era un buey o era un cordero o eran un par de palomas. Ya no me acuerdo cuántos eran. Creo que todos eran de a dos, ¿no? Pero pues ahorita no me acuerdo bien. Pero pues sí, esa es la circuncisión a los 8 días y la presentación a los 40 días. La huida a Egipto. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Pues este misterio de los santos inocentes, que no es día de hacer bromas, es día de los santos inocentes, aquellos niños que Herodes mandó a matar, pretendiendo querer matar a Jesús, pues son a los que celebramos, ¿no? Como estos niños que fueron asesinados de 2 años a menos en ese tiempo. Y bueno, pues tenemos la huida de Egipto, que es el cumplimiento del signo del Éxodo. Los misterios de la vida oculta de Jesús. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa, judía, sometida a las leyes de Dios. Vida en la comunidad de todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el 4.º mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles el gran modelo, al hermano divino, al defensor de todas sus causas justas, es decir, a Cristo nuestro Señor. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabías que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron en la fe y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de su vida ordinaria. Pues esto es lo que tenemos, ¿no? De la vida oculta, ¿no?
Pues en primera, pues tenemos esta reflexión que nos ayuda a entender, ¿no? Que Jesús, durante su vida oculta, pues él vivió una vida, pues, relativamente normal, ¿no? Él estaba sometido a sus padres, siguiendo el cuarto mandamiento, a sus padres humanos, ¿no? Porque pues María era su madre y José, pues, su padre adoptivo, mientras seguía también los mandatos de su Padre Celestial, ¿no? Que es Dios Padre. Entonces, tenemos pues la único que rompe este silencio de la vida oculta de Jesús, pues es ese evento en el que se van a Jerusalén y en el regreso, pues María y José no se dieron cuenta de que se había quedado en Jerusalén y pues regresan, ¿no? Y lo van a buscar, ¿no? Y pues encuentran a Jesús que tenía 12 años, si no mal recuerdo, que dice el Evangelio que tenía 12 años cuando se perdió en el templo, y pues que estaba hablando con los doctores, ¿no? O sea, los que más sabían del Antiguo Testamento, los que más sabían de la ley, pues él estaba hablando con ellos, ¿no? Así casi de tú a tú. Y bueno, pues fuera de eso, pues podemos decir que durante los 30 años en que Jesús estuvo pues sin hacer alguna manifestación así extraordinaria que se relate en los evangelios, pues fue una vida pues normal, ¿no? O sea, él pues seguía, se podría decir que la vida judía, pues, una vida justa judía, pues es la vida de Jesús con sus padres. Número 3. Los misterios de la vida pública de Jesús. El bautismo de Jesús. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas vienen a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo, en forma de paloma, viene sobre Jesús a la voz del cielo, y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación, epifanía, del Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Otra vez les recuerdo que si tienen alguna duda de la lectura, pues pueden hacerla en el chat. Y pues, y hablando pues de esta parte, pues aquí es donde vemos la figura del Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que es un signo, es como lo representamos visiblemente, ¿no? Bueno, y como se manifestó visiblemente, al menos a Juan el Bautista cuando se fue a bautizar Jesús. Entonces, pues no, el Espíritu Santo no es una paloma, pero sí lo representamos como paloma. El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores que ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él,
renacer del agua y del Espíritu para convertirse en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Enterremos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Bueno, pues tenemos este misterio del bautismo de Jesús, ¿no? Ya les comentaba antes que el tiempo de la Navidad, que empieza desde el 25 de diciembre, termina en este día, ¿no? En el día en que celebramos el bautismo de Jesús en el Jordán. Entonces, el bautismo de Jesús, pues es un poquito difícil de explicar, al menos para mí, ¿no? Porque aún no entiendo muy bien el por qué, pues fue, ¿no? O sea, sí está este signo, ¿no? De que Jesús, pues al ser bautizado, pues santifica las aguas, ¿no? Y así, pero pues así como lo entiendo del bautismo, pues así nosotros nos integramos con nuestro bautismo, somos integrados en este momento. O sea, si Jesús se identifica con nosotros como pecadores, se identifica como pecador para ser bañado en las aguas del Jordán, para que nosotros nos convirtamos. Y eso es pues lo que entiendo a grandes rasgos, ¿no? del bautismo de Jesús. Luego está pues el hecho de que aquí es donde se hace la manifestación trinitaria, ¿no? La epifanía trinitaria, en el que Jesús es bautizado y cuando sale de las aguas, pues se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre él y sale la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y así pues nos dice, ¿no? Que el bautismo de cierta forma nos dice que el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace parte de Jesús, somos adoptados como hijos por medio del bautismo. Y así pues, además de que con el bautismo de Jesús se inauguran los 3 años de vida pública de Jesús. O sea, los evangelios resumen 3 años de la vida de Jesús, ¿no? Sí nos dan algunos un par de los evangelios, el de Mateo y el de Lucas, nos dan detalles unos detalles de la infancia de Jesús, de su nacimiento y todo, pero durante 30 años hubo un silencio. A los 12 años, pues el niño perdido en el templo de Jerusalén, pues ahí se rompe el silencio un momento, pero después continúa el silencio hasta que pues, cumple los 30 años y va a bautizarse con Juan el Bautista, que ya tenía pues, su tiempo de hacer su predicación, predicando que ya estaba llegando el Mesías, y pues además de que su bautismo, en el que pues bautizaba a los pecadores, llega Jesús, se bautiza y en ese momento empieza la vida pública de Jesús, en el que predica pues, la buena nueva, pues hace el evangelio y pues hace sus milagros y hace todo, y pues y al final de su vida pública pues su pasión, muerte y resurrección, que es a lo que vamos, ¿no? Las tentaciones de Jesús. Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan, impulsado por el Espíritu al desierto. Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán.
en el paraíso, y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta un tiempo oportuno. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la de los hombres, y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días en la gran Cuaresma, el misterio de Jesús en el desierto. Y bueno, pues aquí tenemos las tentaciones, ¿no?, de Jesús, que nos enseñan, dicen los padres, ¿no?, que las tentaciones de Jesús nos enseñan a cómo combatir nuestras propias tentaciones. Pues recordando rápidamente las 3 tentaciones, es primero el diablo le propone que haga las piedras pan para saciar su hambre, que estuvo 40 días sin comer. Entonces, pues que bueno, ahí digo yo de que pues primero empezó con lo facilito, ¿no? O sea, el demonio, ¿no? Pues tiene hambre, pues tiene un montón de hambre, pues hazlos pan, ¿no? Ándale, que tú eres hijo de Dios, pues hazlos pan, ¿no? Y pues no, dijo Jesús, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene el demonio y lo lleva al templo, ¿no? Arriba del templo, ¿no? Ahí en el techo, y le dice, pues tírate, ¿no? Dice la Escritura, ¿no?, que los ángeles no dejarán que tropiece tus pies en piedra alguna, ¿no? Pues déjate caer y que los ángeles te salven de morir en la caída, ¿no? Haciéndole la proposición, ¿no?, de que pues tendrías que llamar la atención, ¿no? Si eres el Mesías, pues tendrías que llamar la atención para que pues, todos te hagan caso. Y pues Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, citando la Escritura, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Luego el demonio agarra a Jesús y lo lleva a un monte alto, ¿no?, donde ve todas las reinos de la tierra, y le dice el demonio, arrodíllate ante mí y yo te daré todo esto, ¿no? Es un atrevimiento del demonio que no posee nada y dice que pues, te doy esto, ¿no? Como si tuviera algo el demonio, ¿no? Y pues no, Jesús le dice, solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, si ahí tenemos pues, la tentación podríamos decir que pues, la primera es la tentación de seguir nuestros impulsos carnales, ¿no? De comer cuando no debemos, o de comer cuando no debemos, pues el impulso sexual que tenemos, ¿no? O sea, los impulsos carnales que tenemos en general, pues que los podemos combatir, ¿no? Nos enseña Jesús. Luego está pues esta tentación de que si queremos pues, tener alguna influencia en la gente, pues tendríamos que llamar la atención, ¿no? Mientras que Jesús le dice, no,
así no es el camino, ¿no? Tenemos que tener pues esta humildad de Jesús para superar estas tentaciones. Y la última tentación pues es la de poner en el lugar de Dios pues, cualquier otra cosa, ¿no? El demonio se pone a sí mismo, ¿no? Pero nosotros pues podemos poner cualquier otra cosa, ¿no? En el lugar de Dios que es el primero, pues poner otras cosas, ¿no? Que si la propia salud, que si el dinero, que si la fama, la gloria, todo. Pero dice Jesús, pues solo a Dios adorarás, ¿no? No te pondrás con adorar a otras cosas, ¿no? Solo a Dios como primera cosa que tienes que poner en tu vida, en lugar de poner otras cosas en ese lugar. Y bueno, pues, y obviamente pues ahí no acabaron las tentaciones de Jesús, ¿no? Como dice la Escritura, pues se retiró el demonio hasta un tiempo oportuno, ¿no? Hasta encontrar la oportunidad, ¿no? Que ya ven que después en el Evangelio dice que la gente quería ponerlo como rey, porque pues por la multiplicación de los panes, pues Jesús se va, ¿no? Esa es una tentación otra tentación, ¿no? No del demonio, pues no lo dicen como que del demonio explícitamente, pero pues sí es una tentación. Obviamente, pues el demonio tuvo que ver algo ahí, ¿no? Pero ahí, pues podríamos decir que es la tentación del mundo, que quiere que seamos pues, aquí los meros por nada más, por cosas materiales, ¿no? Bueno, el siguiente es, el reino de Dios está cerca. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiesta el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Y una cosita que se me olvidó decir de la vez pasada, del título anterior sobre las tentaciones de Jesús, es que nosotros en la iglesia tenemos un tiempo llamado Cuaresma. Ese tiempo son 40 días en los que, pues, imitando a Jesús en este tiempo de ayuno, de oración, pues nos preparamos para el gran momento que es la Pascua, ¿no? Y pues una frase con la que abrimos la Cuaresma en el miércoles de ceniza. La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo por la tarde. En el miércoles de ceniza, una de las frases que te pueden decir el Padre cuando te pone la ceniza en la frente o en la cabeza es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, siguiendo pues siguiendo esto que acabamos de leer, ¿no? De que Jesús predicaba así, ¿no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Conviértanse y crean en el Evangelio, ¿no? Que eso es lo que significa Evangelio, buena
buena noticia o buenas noticias. Evangelio, que viene del griego. Y pues el tiempo de Cuaresma pues es esta preparación para el tiempo de la Pascua. El anuncio del reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él, es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños, que es a quienes el Padre se ha dignado a revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Más aún, se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pues les muestra la palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan. Hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, en hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas son algo enigmático. Y pues aquí tenemos, ¿no?, este tiempo en el que Jesús fue predicando la palabra de Dios, en el que fue anunciando lo que se venía, que su pasión, su muerte y su resurrección, para qué, cómo, cuándo, dónde. Bueno, no tan exactamente. Sí, fue anunciando pues, el perdón de los pecados y pues fue comprobando, ¿no?, su propia palabra, ¿no?, haciendo los milagros bien conocidos y pues las parábolas pues nos enseñan estas cosas, ¿no?, que son formas sencillas de la enseñanza de Jesús. De esta forma podemos comparar más fácilmente nuestra vida con lo que deberemos de ser, ¿no? O así podemos conocer más fácilmente los misterios de Dios. Mientras que alguien sin fe, pues ve las parábolas como, pues, pues era un buen cuentista, ¿no? Con alguna enseñanza, pero pues no me dice nada, ¿no? Pero bueno. Los signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, que es lo que decía antes, que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos que llevan a cabo Jesús
testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe de aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios, pero también puede ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. A él liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Regnavit alignio Deus. Dios reinó desde el madero de la cruz. Aquí tenemos, ¿no?, que los milagros hacen comprobar, ¿no?, de lo que dice, pues es verdad, ¿no? Que vienen a fortalecer la fe de los que venían ya con fe, ¿no? Muchas veces hace sus milagros Jesús diciéndole por ejemplo, a los que cura, les dice, tu fe te ha salvado, ¿no? No he encontrado una fe más grande que la de ¿no? Y es la fe la que pues trae pues este milagro, ¿no? Y que a la vez el milagro pues es un signo, ¿no?, de la llegada del reino de Dios a nuestro mundo, ¿no?, a nuestro tiempo. Y aún hoy día pues aún hay algunos milagros pues que comprueban, ¿no?, que Dios pues aún se manifiesta entre nosotros. En el caso de los santos, pues En el caso de los santos, pues se pide pues un milagro, ¿no? Que se compruebe que haya un milagro, ¿no? Que haya un milagro para que se haga la canonización. Para canonizar a alguien, pues se requiere de 2 milagros, uno para la beatificación y otra para la canonización. Y esos milagros pues se comprueban pues haciendo un examen científico. ¿Cómo la ven, no? El primer escéptico de los milagros es la propia Iglesia Católica, que para decir si hubo milagro o no, trata de ver si hubo alguna causa natural por la que pues, se puede explicar pues el evento, ¿no? Es un evento extraordinario, ¿no? Una curación de un enfermo, pues se hace pues, exámenes médicos y se hace los estudios necesarios para identificar si hubo una causa natural, y si no hubo una causa natural de la curación, pues no hay otra cosa más que decir que hubo una causa sobrenatural, por tanto es obra de Dios, ¿no? Y así pues se comprueban si hubo milagro o no. La Iglesia pues no anda diciendo con cada milagro, ¡ay, es milagro, milagro! No, el milagro pues los milagros y los videntes se tienen que comprobar, ¿no?, que si realmente es algo de Dios o es algo de la natural, ¿no?, de la propia materia. Las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública,
Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confió una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y de desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Y aquí tenemos, ¿no?, que Jesús dio a los apóstoles estas encomiendas, ¿no? Les dio el poder de atar y de desatar. Le dio a Pedro específicamente el poder de las llaves, ¿no? Ser el primero entre los apóstoles, en primer lugar, y luego de ser el que pues, primero diga, ¿no?, de que cómo se va a hacer la disciplina, ¿no?, de cómo se van a administrar los sacramentos, de cuál es la moral, cuál es la doctrina de la iglesia. Y pues no es que Pedro tenga así tenga esta encomienda pues arbitrariamente, ¿no? No ejerce arbitrariamente este poder. Su poder se limita por lo que Jesús ha enseñado, ¿no? No puede enseñar más allá de lo que la propia doctrina dice, ¿no? O sea, no puede contradecir lo que ya se ha enseñado desde siempre, ¿no? Lo que el propio Jesús ha enseñado. Puede cambiar ciertas disciplinas pues para el bien de la gente, de los fieles, para para una mejor comprensión de la fe. O sea, su poder se ejerce en el servicio a los demás. O sea, sirviendo como el que reconoce pues, cuál es la doctrina, ¿no? Y los apóstoles pues también siguen, ¿no?, en unión con Pedro, pues siguen pues estas mismas encomiendas de enseñar, de gobernar, de santificar al pueblo fiel. Y pues cómo tenemos pues cómo es que tenemos nosotros pues la misma enseñanza de los apóstoles. Pues los apóstoles dejaron a sus sucesores que tienen que enseñar pues lo mismo que enseñaron los apóstoles, ¿no?, que es la enseñanza de Jesús.
Una visión anticipada del reino, la transfiguración. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro rechazó este anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús. Sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él, Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. La nube le cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota trinitas apparuit, pater in voce, filius in homine, spiritus in nube clara. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. En el monte te transfiguraste, Cristo, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. En el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo, la transfiguración, es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección. Desde ahora nosotros participamos en la resurrección del Señor por el Espíritu Santo que actúa en los sacramentos del cuerpo de Cristo. La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloria venida de Cristo, el cual transfigura este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pedro no había comprendido esto cuando deseaba vivir con Cristo en la montaña. Te ha reservado eso, oh Pedro, para después de la muerte, pero ahora él mismo dice: desciende para penar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciada y crucificada en la tierra. La vida desciende para hacerse matar, el pan desciende para tener hambre, el camino desciende para fatigarse andando, la fuente desciende para sentir la sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? La subida de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba que subía a Jerusalén dispuesta a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculta a tus ojos.
La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre de las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosanna quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños, y los pobres de Dios, que la aclamaban como los ángeles, le anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogido en la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística, para introducir el memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Resumen. Para quien la contempla rectamente, la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y por los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo, sino arrodillándose ante el pesebre de Belén, adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo, enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. La tentación en el desierto muestra a Jesús, humilde Mesías, que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, confiesa lo que a su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos la esperanza de la gloria. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de resurrección. La vamos a dejar hasta aquí. Hemos visto pues la parte que habla sobre pues la vida en general de Jesús, lo que se dice explícitamente en el credo y algunas explicaciones sobre pues algunos
algunas partes de la vida de Jesús. Bueno, los vamos dejando hasta aquí y espero que esto les sirva mucho para poder conocer más a Dios y a la iglesia. Nos vemos. Bye. Dios los bendiga.